Damos gracias al Señor Jesús y estamos agradecidos a Dios por este momento que tenemos en el cual podemos compartir la palabra de Dios. Me alegra mucho que hayas dispuesto este momento para poder recibir lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Y vamos a comenzar a entrar en la palabra de nuestro buen Señor Jesucristo. Yo quiero hablar, el título del mensaje, le coloqué agradar. Y es algo que todos queremos, por lo general, es agradar a los otros. Nos sentimos mal cuando no le agradamos a otros y ese sentimiento no está mal, es el deseo de querer agradar a otros. Los sentimientos son expresiones, en algunos casos son buenas, en algunos casos pueden ser no tan buenas. Algunos dirían que no se puede agradar a todos. Hay una expresión que dice, no somos moneda de oro para agradar a todos. ¿Y cuánto nos gustaría a nosotros poder ser aceptable o ser agradable a todo aquel que conozcamos? Hay personas que tienen desarrollado esa área mucho y hay personas que van desarrollando, y creo que todos tenemos que ir desarrollando a cierto punto. Pero para aquellos que seguimos a Cristo Jesús, o las Escrituras, la Santa Palabra, hay un límite para agradar a los demás. Y ese es el desear primeramente agradar a Dios. El agradar a Dios es el límite para poder agradar a los demás. O sea, nuestro deseo como cristianos, como aquellos que siguen a Cristo Jesús, discípulos de Cristo Jesús, es que primeramente y por sobre todas las cosas, nuestro deseo es agradar a Dios. Quiero compartir con ustedes en Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde el apóstol va a decir, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre Dios de la gloria, te damos gracias por esta palabra, Señor, y por la oportunidad de poder meditar y estar juntos, Señor, en este momento, como tú nos enseñas, Padre, de participar, Señor, y de estar juntos como cuerpo en Cristo, como comunión, Señor, que tenemos en ti. Padre, yo te doy gracias y pido tu bendición a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este momento. Y quiero como primero compartir que nosotros necesitamos agradar a Dios. Es algo fundamental para nuestra vida como cristianos. Cuando dejamos de agradar a Dios, ya excedimos o nos pasamos o no estamos conforme a lo que el Señor nos ha mandado. O sea que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y ahora vamos a ver un poquito qué es agradar. Según el diccionario es complacer y contentar. Y muchas veces nosotros quisimos complacer a alguien o alegrar a alguien y por eso procuramos agradarle, ¿cierto? Contentarlo, ¿cierto? Entonces está ese sentimiento, ese deseo. Ahora, como dijimos, el ser humano quiere agradar a otros. Nos sentimos bien cuando somos agradables con otros. Nos sentimos bien cuando otros piensan que somos agradables. Mire, es algo lindo y seguramente usted lo vivió y también habrá vivido momentos en los cuales se sintió desagradable para otros y dijo, ay, ¿cómo fui a hablar de esa manera? ¿Cómo hablé de esa manera? Y sabe que habló mal o tuvo una actitud incorrecta, que tal vez fue sin querer, sin tener ese deseo de actuar de esa manera, pero por algún u otro motivo salió esa forma de actuar. Ahora, piensa en Cristo, ¿fue agradable a todos? Bueno, no, para algunos tal vez hubiesen dicho, no, como Cristo no fue ni agradable para mí. Es que tal vez no le agradó a la persona alguna actitud de Cristo, pero Cristo era agradable. Él era una persona en la cual se encontraba esa alegría. Obviamente que si estaba en contra de Dios, lamentablemente no iba a encontrar ese contentamiento con la persona de Cristo Jesús, o sea, se iba a entristecer como en el caso del joven rico. Ahora, ¿quién no le agradaba a Cristo? ¿Quiénes eran aquellos que no encontraban un contentamiento, una gracia con Cristo Jesús? Bueno, eran las personas que tenían un pensamiento diferente a Cristo. Y usted, uno de los que puede ver primeramente, son los fariseos.
y son aquellas personas que creen o piensan de una manera totalmente diferente a Dios o a Cristo Jesús. Pablo era un fariseo y él se consideraba un fariseo de fariseos, pero él pensaba totalmente diferente a lo que la palabra de Dios dice. Así que hay personas que están aún en el cuerpo, en la iglesia, en el templo, y pueden pensar que agradan a Dios, pero están totalmente lejos de agradar a Dios. ¿Qué enseñó Cristo entonces con respecto a agradar? Vamos ahí al versículo 38 de Juan capítulo 6 y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y vamos a ver una palabra acá importante, que si yo quiero agradar a Dios, yo no puedo hacer mi voluntad, sino que tengo que hacer la voluntad de Dios. El salmista va a decir, ahí en el capítulo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea que encontramos que la voluntad de Dios es agradar a Dios, y que el hacer la voluntad de Dios trae un contentamiento, trae algo agradable a la persona, al ser humano. Obviamente siempre tenemos la carne y el espíritu, y la carne se va a querer anteponer o va a querer tener la prioridad aún sobre el espíritu, de manera que ella siempre tenga la satisfacción, los deseos, los placeres que quiere. Pero el espíritu va a buscar el querer agradar a Dios, más cuando vamos conociéndolo, cuando vamos encontrándonos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 15, 22, es un texto que siempre comparto con ustedes y que me gusta, y cada vez que voy viéndolo siempre trae una fuerza para continuar firme en la palabra de Dios. Y dice, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire, si ve estas palabras que estamos hablando de agradar, vamos a encontrar que en esta primera oración dice, se complace Jehová. Y se acuerda que una de las definiciones, complacer, contentarse, alegrarse, son sinónimos de agradar. Y la versión NTV, que sería la Nueva Traducción Viviente, NBI, que ya la conoce, TLA, que es la traducción del lenguaje actual, va a decir, en vez de complace, va a decir, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? O sea que encontramos que hay algo que le agrada al Señor. Y ahí ese versículo está diciendo, se agrada a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ese mismo texto está dando la respuesta. El Señor, Jehová, Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo, Jesucristo, se alegran, encuentran agrado cuando la persona obedece. Y si queremos entonces agradar a Dios, es la obediencia lo que Dios está esperando del ser humano, del hombre, de la mujer. Encontramos esa respuesta. O sea que agradar a Dios es algo bueno para nuestras vidas. Poder agradarle a Él es algo bueno para nuestras vidas. ¿Cómo le agrado? Obedeciendo. Tomando esa decisión de obedecer. Mire que Jesucristo lo mismo hizo. Él mostró ese ejemplo y dice la palabra de Dios, porque descendido del cielo, Jesucristo mismo decía, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al hacer la voluntad del que me envió, sé que estoy agradando al que me envió. Y usted y yo tenemos ese mandato de nuestro buen Señor. Y también tenemos esa iluminación o ese entender de que el hacer la voluntad de Dios es algo agradable para aquellos que buscan a Cristo Jesús. Y que el que cumplir o llevar adelante la voluntad de Dios es algo que agrada a Dios, es lo que le agrada a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Haga la voluntad del Padre, haga la voluntad de Cristo Jesús, haga la voluntad del Espíritu Santo
y usted estará agradando a Dios. Por eso es que he colocado en esta primera parte de agradar, de este título, de este mensaje, agrade a Dios, porque eso es algo bueno. El poder agradarlo a Dios da descanso a nuestra vida. Preste atención, es solo un cansancio buscar agradar al ser humano. Mire, el espíritu lucha para agradar a Dios y ya produce un desgaste hasta que cuando va entrando en ese encuentro con Dios, esto se hace más fácil, es agradable. El hacer tu voluntad es agradable, decía el salmista. Pero es solo un cansancio buscar agradar al ser humano. A veces no se encuentra la manera de agradar. Y por más que agrademos un momento, al otro instante uno termina desagradándolo. O sea que es una constancia, es un círculo vicioso. Constantemente la persona a veces que está con usted va a querer, usted va a querer ser agradable a ellos, o ellos van a esperar que usted sea agradable. Y si usted quiere agradarlo, va a ser un cansancio. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito más, porque el ser humano tiende a pecar y el pecado lleva a satisfacer los deseos personales de uno. O sea que la persona, usted tal vez quiera agradar a una persona y la persona en sus deseos pecaminosos, si no entiende lo importante que es agradar a Dios, si no conoce a Dios, entonces va a querer satisfacer sus propios deseos. Aun cuando conozca, lo que debe hacer es entender que Él necesita agradar a Dios y que no tenemos que esperar que las demás personas hagan cosas agradables para agradarnos. Si usted conoce a alguien que busca de Cristo, el solo hecho de que esa persona busque de Cristo tiene que ser motivo suficiente para que a usted le agrade. Si no busca de Cristo, entonces usted enseñarle, compartirle que él necesita buscar de Cristo para su vida y que el buscar de Cristo, que buscar a Cristo es algo agradable para el discípulo de Dios o el discípulo de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, ahí creo que si no me equivoco era en Efesios capítulo 4 versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y si usted ve en este primer versículo, va a decir que rogamos y exhortamos que en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, estaba diciendo, miren, tengan su vida en esta dirección, en conducir, en caminar bien según la palabra de Dios y en agradar a Dios. Y en eso crezcan, estaba diciendo el autor de la carta. Así que Dios nos está dejando y está diciendo ahí que las instrucciones, dice en el versículo 2, disculpen, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y no vamos a entrar tanto en lo que es la voluntad, sino que entendemos de que la voluntad de Dios es agradable para nosotros y que el seguir la voluntad de Dios es agradable a Dios. Que nosotros seamos obedientes a su voluntad es de agrado a Dios. O sea que ahí el autor está hablándonos también de esto de agradar a Dios, y es lo que les estoy hablando a ustedes. Pero hay algo que no agrada a Dios y que surge en el ser humano, como dice el texto, pasión
de concupiscencia, los deseos carnales, como lo van a hablar en otros libros del Nuevo Testamento, pero quería compartir con ustedes y dice, desechen todo lo que es inmundo, que no haya algo que sea parte de su vida carnal, lo cual lo lleve a sus pasiones, a los deseos, a sus concupiscencias, está diciendo. O sea que el Señor nos invita a que esto no esté. Y eso es lo que pasa. Cuando queremos agradar a otros y ellos no conocen a Cristo, o puede ser que aún conozcan a Cristo, pero no busquen agradar a Dios, o sea, no busquen hacer la voluntad de Dios, entonces va a estar el deseo humano, la concupiscencia, las pasiones, y esas pasiones son las que van a guiar a la persona, o nos guía Dios. Su voluntad es ser santificado, apartado de estas cosas que llevan en una sola palabra al pecado, y que el pecado termina generando un mal alrededor. Entonces está diciendo Dios, ahí nos está hablando, aléjense de estas cosas que lo único que hacen es desagradar a Dios y también desagradar a nuestra vida, produce cansancio. Nos cansamos en querer agradar a otros. Usted seguramente ya habrá intentado agradar a alguien y no hay resultado. Es que nosotros necesitamos agradar a Dios primeramente. Y Él nos va a enseñar cómo agradar a otros. Él nos va a enseñar que buscar agradar a Dios trae esa satisfacción a nuestras vidas, trae esa alegría a nuestras vidas. Y claro que vamos a ir y tener relacionamiento y vamos a procurar, pero según lo que la palabra de Dios ya nos enseña sobre cómo agradar a nuestro prójimo. Y es diferente al agrado que busca el ser humano dar, porque no tiene primeramente a Dios como decisión o determinación. Mi decisión es buscar agradar a Dios. Y después agradaré a los hombres y Dios me enseñará cómo agradarles. Y si no les agrado, por lo menos no peco contra Dios. Y eso es algo importante. Por eso en el buen intento de agradar a otros hombres o a otras personas, ¿cierto?, al ser humano, corremos el riesgo de ceder a sus pecados solo por agradarlos. O sea que el querer agradarles a otros tal vez nos lleve solamente a pecar, porque tal vez podemos satisfacer solamente los deseos pecaminosos de otros, y eso no tiene fin. Ellos siempre van a querer, el pecador siempre va a querer. Y no estoy hablando de aquel solamente que no aceptó a Cristo Jesús, sino aquel que decide pecar. Y lamentablemente dentro del templo hay personas que continúan pecando, deciden pecar, porque no les agrada vivir la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos y nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Claro que la carne nos va a querer separar. Si por momentos está cediendo constantemente a los deseos de la carne, a las pasiones, pídale al Señor el auxilio. Nadie está para juzgar, nadie debe juzgar. Los pastores están sí para instruir, corregir, tomar un juicio en favor de la salvación de la persona, no para condenación. Nosotros no estamos para condenar, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar a aquel que se había perdido, aquel que se perdió. Entonces, de la misma manera tendremos que guiar, esa es nuestra tarea, poder guiarlos, curarlos, ayudarlos en Dios, obviamente, con la palabra de Dios, guiándolos a Dios, llevándolos a Dios para que puedan ver lo agradable que es estar con Dios. Recuerde, la carne siempre nos va a querer alejar. Por eso nosotros necesitamos correr a Dios. Aclaremos algo. No ceder a los pecados de otros no quiere decir no amar. Que nosotros no cedamos a los pecados de otros no quiere decir que no amemos. Al contrario, el amor de Cristo siempre tiene que estar
a toda persona, le agrademos o no. Nuestro amor, el amor que Cristo pone en nuestras vidas, mejor dicho, eso siempre es para las personas, para todos, para el pecador y para aquel que no peca, o para aquel que aceptó a Cristo Jesús, aquel que ha decidido humillarse cada día y buscar a Cristo Jesús. Pero amamos porque el Señor nos enseñó a amar y nos enseña a amar. Pero no tiene nada que ver con el ceder a los pecados de otros, que eso no quiere decir que no amemos a la persona. Tenga en cuenta esto, si agradamos a Dios, no desobedeceremos a Dios y podremos amar y servir aún a los que no agrademos. Si nosotros amamos a Dios, si le agradamos a Dios, entonces puede tener la certeza de que usted difícilmente vaya a desobedecer, porque va a buscar seguir la voluntad de Dios. Y entonces usted podrá amar y servir aún a los que no agrademos, aquellos que no encuentran un contentamiento con nuestra persona. Podremos amarlos y servir, y ese es el agradar de Dios. Esa es la forma de agradar a otros según Dios, el amarlos y servirlos. Entonces, nuestro agradar a otros debe ser amando y sirviendo, disculpen. Agrade a Dios, pero también nuestro agradar a otros debe ser amando y sirviendo. Amén. El agradar que Dios nos enseña no se trata de satisfacer los deseos de otros, y sí de amar y servir. Amén. No se trata entonces de satisfacer los deseos de otros, y sí de amar y servir. El amor de Dios es agradable para el que aceptó el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, la salvación de Cristo Jesús, cuando lo seguimos, su amor es agradable para nuestras vidas. Su voluntad es agradable para nuestras vidas. El amor de Cristo por la humanidad agradó a Dios. El amor de Cristo por la humanidad agradó a Dios y nos dio el perdón de nuestros pecados. Él nos amó y también Él nos sirvió, nos perdonó. Pero Él nos amó, mostró su amor. Si usted quiere agradar a alguien, ame y sirva a Cristo primeramente, y luego ame a esa persona y sírvalo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, en ese sentido, guiándolo, haciéndolo ver lo que es bueno. ¿Acaso usted no valora el consejo de alguien en el cual, aunque sea con amor o no tanto, por lo menos le está diciendo la verdad? ¿O valora más aquel que le sonríe y tal vez le clava un puñal, como se dice coloquialmente? Valoramos a aquel que se preocupa, aun cuando tal vez no nos guste. Había personas que tal vez no les gustaba alguna actitud de mí, y lógico, obviamente no somos monedas de oro para agradar a todos, pero sí gustaba cuando hacía algo a favor de la persona. Pero lo hacía entendiendo que el Señor nos llama a amar y servir. Lo mismo, seguramente usted le habrá pasado algo así, cuando usted dijo, no voy a pagar mal por mal, sea cristiano o no, porque la otra persona me haya hecho mal, yo no voy a actuar de esa manera, no voy a hacer de esa manera. Cambiar, decidir tomar otra actitud con respecto al maltrato de otros, ¿no es así? Entonces lo mismo, en Cristo Jesús Dios nos enseña a pagar bien por mal. Entonces, mire y presta atención a este versículo 3:17. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y se acuerda la palabra complacer, contentar, habla de agradar. El Señor se agradaba en la persona de Cristo Jesús. Puede que las personas no vean o no valoren nuestro amor o servicio, pero es lo que Cristo nos enseñó. Puede ser que usted me diga, pastor, pero yo hago algo bueno o busco hacer algo bueno por el otro, pero el otro ni siquiera lo ve. No importa. Aun cuando la palabra de Dios va a hablar de otra manera, pero no importa. Usted continúa haciéndolo. Mire y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 6.
no sirviendo al ojo, no sirviendo aquellos que nos miran, no pensando en ser visto, está diciendo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire cómo van de la mano el agradar a Dios con la voluntad de Dios. 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea que cuando hacemos algo por nuestro prójimo, sea que Él nos quiera o no nos quiera, buscamos hacerlo primeramente, o tenemos que buscar hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Porque ciertamente a veces hacerlo para un hombre, para una persona, tal vez venga los pensamientos, te hizo tal cosa, actuó de tal manera, pero cuando lo hacemos pensando en nuestro Señor Jesucristo, Él mismo coloca ese amor y servicio para poder hacerlo. No importa quién haya sido, no importa para quién sea el favor que estamos haciendo o el servicio para quien estamos haciendo. Y la alegría y la satisfacción que tenemos. Ahora el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y no estamos entrando al tema de siervo o libre. Lo que estamos entrando y viendo es sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Recompensa tenemos, pero obviamente no vamos a ir por la recompensa, sino por el agradar a Dios. Pero a la misma vez, lo que sembramos, cosechamos. Lucas capítulo 6, versículo 27 dice, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y es un texto donde nos simplifica prácticamente y nos dice, amen a vuestros enemigos y hagan el bien a los que os aborrecen. Es esa ley de amar y servir. Que si alguien nos hace un mal, nosotros no paguemos con mal. Si alguien nos maldice, que nosotros podamos orar por él, para que Dios transforme su vida. Si alguien nos hiere en una mejilla, que podamos poner la otra. Esa enseñanza que el Señor nos da. De esa manera agradamos a Dios y también Dios es quien va obrando en la persona que tal vez puede estar actuando mal o que quiere ver por qué somos agradables, por qué motivo vamos a agradar. No para satisfacer los deseos pecaminosos, sino para poder amarlo y servirlo. Ahora preste atención a lo que dice su palabra cuando nosotros amamos y servimos en el amor de Cristo. Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que así se vea Cristo en nuestra vida, que así se vea que agradamos a Dios, que buscamos de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez piensen que no ven las buenas obras que podamos hacer, el agradar a Dios y el buscar servir y amar a la persona, agradarle también a otros, pero sí van a verlo, lo van a ver. No es que vamos a hacer las cosas para que lo vean, pero van a saber de que es Dios quien está obrando en nuestras vidas, de que Dios puede obrar en la vida de él también, de ella, de que Dios puede transformar. Tal vez otros vean y digan, bueno, pero ese era de una manera, mirá cómo es ahora. Claro que tenemos nuestros defectos. Claro que a veces, lamentablemente, metimos la pata y no agradamos a uno, no queriendo hacerlo de mal. Pero también las otras personas tal vez hicieron eso con nosotros. Sea como sea, siempre perdonar y pensar bien es lo que nos enseña la palabra. Tal vez alguien dijo algo y tal vez no quiso dar a entender eso, pero se escuchó de esa manera. Pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, dice la palabra de Dios. Así que dice así la palabra. Nuestro agradar a otros debe ser amando y sirviendo. Agrade a Dios y agrade a otros como Cristo nos enseñó, amando y sirviendo. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, porque, Señor, esta palabra que tú nos das nos hace entender, Padre, que a lo largo del año, Señor, mejor es agradarte a ti,
en cada mes, en cada día, es buscar agradarte a ti, el hacer tu voluntad, Padre Santo. Y con certeza, Señor, podremos ser agradables a otros, Señor, porque los amamos y los servimos, Padre Santo. Y, Señor, buscamos el bien de cada uno, Padre mío. Ayúdanos a no perder tiempo y a no sentirnos mal, Señor Jesús, cuando alguien pueda ser desagradable con nuestra persona. Ayúdanos a no ser desagradable, Padre mío, con nuestras malas actitudes, Padre. Líbranos de ellas, Señor, y permítenos amar y servir, Padre mío, para que ellos puedan ver nuestras buenas obras en ti, Señor, y glorifiquen tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia, a aquel oyente, a aquel amigo que nos acompaña. Sea su gracia sobre cada uno de ellos, y que, Señor, puedan ver, Señor, que el agradarte a ti es satisfactorio, Padre. Trae alegría, nos hace bien. En el nombre de Jesús, amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.